lo tuyo. Bueno, el problema inicial empezaba con 3 restricciones, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, no sé si lo quieren Sí. ver de vuelta o pasamos directamente al que tiene 8 restricciones. Pasemos directamente a los agregados. Bien. Bueno, se le agregaron, en total son otros 8 restricciones ahora, porque se pide del producto B y del producto C producir al menos 50 del producto B y 30 del producto C semanalmente. Y además se estima una demanda para el producto A, B y C de 60, 120 y 80 unidades respectivamente. Bueno, este es el primar que nosotros hemos planteado, que bueno, le hemos agregado a las restricciones estas. No sé si mi compañero quería hablar del primar, no sé si está ahí. Sí, aquí ¿Quién estoy. es? No sé si me escucha. José, ¿y quién? Sí. ¿Son 2 nada más? Nosotros hemos planteado esto después de clase, pero somos más en el grupo. ¿Y quién más está en el grupo? Fátima Alfaro y... Yo, profe. ¿Y quién más? Arroyo Ignacio, pero no sé qué pasó con Ignacio. Pero Ignacio no está. No. Es más, creo que hace rato que no está apareciendo, como que nos abandonó. Sí, quedamos los 3, se me hace. Algo así. Sí. Bueno, como verán, hasta por este medio, y aún sin tomarles asistencia, yo me doy cuenta de quiénes están, quiénes no. Así que espero que cuando los vea en persona me dé cuenta de quiénes son, por las fotitos. Bueno, sigamos entonces. Cualquiera de los 3 habla, ¿sí? Bueno, ahí Mili, sí. No sé, Mili, si querés bajar para ver bien las restricciones, todo con las unidades. Okay. Bueno, como ya habíamos visto en la clase anterior, bueno, las variables de decisión eran A, B y C, que serían la cantidad de cada producto a producir. Bueno, y tenemos las restricciones que ya estaban, esa del corte, ensamble y terminado. Y bueno, a las que se agregan son el contrato B, contrato C, demanda A, demanda B y demanda C. Bien. Bueno, contrato B sería B mayor o igual a 50. Bueno, he puesto lo otro ahí porque está así arriba, digamos, pero sería B Bien. Mayor o igual a 50. En la C sería C mayor o igual a 30, que es la cantidad mínima. Y de las demandas como máximo en A tenía que ser la cantidad de A menor o igual a 60, no puede ser más. En B menor o igual a 120 y en C menor o igual a 80. Escúchame, ¿por qué le llaman demanda? No se le habían puesto ese nombre porque, como decía, que la demanda máxima que se tenía. Pero o sea que las unidades por demanda serían. Está bien, pero no, lo que pregunto es, ¿esa restricción qué representa? ¿La capacidad de la fábrica de producción? ¿O representa una demanda que tienen que abastecer? Claro, la demanda. Pedidos. A ver, subí Mili, para el enunciado creo que decía ahí. Sí, ahí se ve el... a ver, finalmente claro, dice según... La demanda máxima. Ajá. Bien. Que no hace falta producir más porque eso es lo máximo que se puede vender. Sería. Bien, pero a ver, lo que yo quiero que se entienda. Dice, tiene unos contratos para el producto B y C de al menos 50 y al menos 30. Listo. Dice, según ventas, se ha estimado que la demanda máxima semanal para los productos ABC son 60, 120 y 80 unidades. Eso quiere decir que la fábrica esta puede hacer 0, porque cuando ustedes ponen demanda menor o igual que, por ejemplo, la demanda de A menor o igual que 60, eso implica que pueden hacer entre 0 y 60 cualquier cantidad. Sí. ¿Sí? Sí, la de A por lo menos, sí, la de lo otro no.
está bien, pero en el caso de B, cuando dicen la demanda, cuando ustedes ponen B menor o igual que 120, dicen los valores que satisfacen esa restricción son entre 0 y 120. Cuando el departamento ventas dice se ha estimado una demanda máxima semanal de los productos ABC 60, 120 y 80, quiere decir que tienen que hacer por lo menos esa cantidad. Porque según los datos históricos de ventas, los registros dicen 60, 120 y 80. O sea, si ustedes han interpretado que eso es lo máximo que se puede vender y que el piso está en el caso de B y C en 50 y 30, o sea, en el caso de B han considerado que va a estar entre 50 y 120, y en el caso de C entre 30 y 80, ¿eso es lo que han interpretado? Claro, sí, sí, así. Bien, bueno, lo dejemos así y avancemos. Pero en general, ya les digo, cuando los datos son de demanda, en general hay que decir que hay que satisfacer la demanda, o sea que hay que dar eso o más. Acá, como tienen un rango inferior, un piso, entonces vamos a suponer que ese es el techo. Dale, seguimos. Pero, profe, entonces, ¿para qué nos darían los datos de menor, digo, Del de contrato, B y C, de los contratos? por eso. Parece que no tendría sentido si es que sea mayor. Pero por eso les digo, ya vamos a ir viendo más adelante que hay montones de variantes, pero por eso sigamos con lo que van haciendo. Entonces, Bueno, ahí tienen el sistema, ahí claro, tienen la ahí conversión que han hecho sí, en la orejita esa. sí, en la orejita multiplicado por -1 para que queden todos del Perfecto, mismo Menor o igual. menor igual. bien, Sí. sí, sigamos. Bueno, y después hicimos el dual. Ajá, Como sabemos acá, las restricciones vamos a tener que el producto A va a estar compuesto por todas estas inversiones de recursos que tienen que ser mayor o igual a 9, que es lo que vale, que es el precio, 9 sí. pesos. El Ujú. producto B va a estar compuesto por todo esto, que tiene que ser mayor o igual a 8, y el producto C, que tiene que ser mayor o igual a 7. Y acá tenemos las inversiones, esto ya está calculado con Solver, Ujú. y los recursos que, bueno, acá la disponibilidad, lado derecho, viene a ser acá esta parte. Entonces son acá podemos, el lado derecho van a, coeficientes. claro, de las coeficientes de las variables. Bien. Acá podemos ver que Z y bueno, W, acá tendría que haber puesto W, Ajá. tienen, son iguales, 790, eso quiere decir que hay una dualidad fuerte. Ujú. Y también hemos hecho las comparaciones de lo que nos daba en Solver, acá, hemos marcado con color que, por ejemplo, los valores finales son iguales, que el valor final del primal es igual al precio sombra, porque Ujú. como sabemos nosotros en el dual lo que estamos haciendo es ver la parte económica. Entonces nosotros, como sabemos que el precio sombra es cuánto va a mejorar el Z óptimo si aumentamos una unidad del lado derecho, entonces por eso es que acá el precio sombra es igual al valor de las variables acá. Bien, nos queda menos que un minuto, se te corta en cualquier momento, así que como para que no te quedes hablando solita. Ah, bueno, después tenemos que, bueno, los valores final del dual son los precios sombra de acá, del primal. Bueno, los costos reducidos del primal van a ser igual a las variables artificiales del dual, y las holguras del primal van a ser igual al precio reducido, al coste reducido del dual. Ujú. Bueno, y así hemos ido marcando todo.
compartas, Milagros. Bien, perfecto, comparto. Bueno, y estaba diciendo que no sé hasta dónde se escuchó. Bueno, que habían encontrado las analogías entre Claro. el primal y el dual. Y el dual, sí, exactamente. Exacto. Lo que es importante acá es que ustedes fíjense en los valores de los resultados que les da el dual, es poder hacer las interpretaciones. Por ejemplo, ustedes están viendo en el valor de las variables duales, que está marcado es como un color salmón, naranja, una Sí. cosa por el estilo, ¿sí? Ahí aparece la inversión en cada uno de los recursos, ¿sí? De los recursos. Acuérdense que cuando hablamos de una demanda, posiblemente ese recurso implique una inversión en publicidad o en sostener a los clientes, capaz un programa de fidelización, cosas por el estilo. ¿Cuál es la utilidad de mirar desde el dual? Que directamente voy a ver cuáles son los recursos que tienen valor final cero. Por ejemplo, la inversión en Y sub E, que aparece ahí, o en Y sub T, ¿sí? Y como me da valor cero, entonces yo podría decir qué cosas puedo cambiar para que esos recursos me comiencen a dar valores positivos, me comiencen a dar valores diferentes de cero. O sea, la herramienta, la potencia del dual está justamente en que pueda identificar factores de mejora, ¿sí? Como ese funcional en el primal era de maximizar los ingresos por ventas, en el dual, ¿de qué va a ser ese? Porque es una minimización de qué cosa. De la inversión en los recursos. Claro, ¿Sí? de los costos que... Bien. Entonces, de lo que, digamos, de cuánto es lo que me devuelve invertir en esos recursos, indirectamente. En este caso, como es una minimización, entonces dice directamente cuánto es lo que invierto en cada uno de esos recursos. Por lo tanto, ustedes fíjense que la inversión en Y sub CB, ¿sí? No me acuerdo cuál es la restricción a la que ustedes le han llamado YCB, les da Corte de B, creo, producto B. corte de B. Sí. Contrato de Bien. B, creo que es. Ah, ahí está, Sí, esos son los sí, contratos. contrato B. Bien, bien, ahora sí. Entonces, esos contratos, ustedes fíjense cuál es el aporte que tiene, qué es lo que está pasando, mientras que tienen el ensamble y el terminado, que son recursos que no están teniendo digamos, un retorno de inversión. Si yo tuviese esa fábrica, estos datos, mirando el dual, esa información, yo la miraría, por ejemplo, para posiblemente hacer una reasignación de personas desde los departamentos de terminado y de ensamble al de corte. Porque evidentemente lo que está aportando, lo que me está dando rentabilidad a este sistema, es corte, que lo tengo Claro. funcionando al mango. El contrato de B, sí, el contrato de B posiblemente busque, por ejemplo, miren, un tremendo valor final que tiene, que es 19, posiblemente me diga, busca otros contratos para B, o ampliar, o sea, trabajar con tu cliente, con el cliente con el que has firmado ese contrato, para ampliar ese contrato. Lo mismo con C. Y a los otros veo que, digamos, esfuerzos por
cubrir, digamos, por producir más A, parece que no, ni se justifica, ¿sí? Digo, lo importante de estas herramientas, de estos informes, es que yo pueda tomar decisiones. Y no solamente del tipo, este es el valor del precio sombra, sino que entienda sobre qué es lo que está representando esos valores de precio sombra, esos valores de, digamos, asignados a cada uno, asociados a cada uno de los recursos, y que me permita apoyarme en la toma de decisiones, como les digo, reasignaciones de personal, intensificación en la fuerza de ventas, por ejemplo, que esos son los que aparecen ahí. La otra cuestión es que ustedes es muy frecuente que, por ejemplo, que quieran hacer más productos, ¿no? En el caso, y estoy mirando el primal, ustedes tienen en las restricciones, hemos dicho 8 restricciones, de las cuales hay 3 que no tienen, que son activas, ¿sí? Esas 3 restricciones activas, como vemos en el dual, son corte y los contratos de B y de C. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Bien. Por lo tanto, si yo quisiese incrementar las, las posibilidades de mejora en los valores, entonces fíjense que en el igual tengo solamente 3 restricciones, una por cada producto. Y eso me lleva a que solamente 3 recursos sean los que tienen precio sombra diferente de 0. ¿Verdad? Sí. Sí. Bien. Si yo quisiese incrementar las posibilidades de mejora, hasta podría generar como unos productos complementarios del estilo A producido para vender a cualquiera, bueno, en el caso este no A, sino en el caso de B y C que me están dando precios sombra, en una de esas podría incluir algún tipo de restricción que me diga esto es B del contrato y esto es B para el público en general, esto es C para el contrato y esto es C para el público en general. De esa manera yo conseguiría que haya más restricciones con holgura cero, en el caso del primal, y más precio sombra. O sea, mayor probabilidad, más posibilidades de que yo pueda tomar decisiones para mejorar esos funcionales. ¿Sí? Porque cuando tengo, por ejemplo, ustedes fíjense en el caso del contrato de B y de C, el contrato decía 50 para uno y 30 para el otro. ¿Y cuánto es lo que están produciendo? De B y de C. 50 y 30, profe. Justo 50 y 30. Sí. ¿Sí? O sea que no, si yo pudiese de alguna manera modelar, no estoy diciendo en este caso, pero cuando veo que esa es la situación, entonces yo puedo buscar meter en el modelo algunas restricciones que capaz que son redundantes, capaz que son, digamos que no provienen del primer relevamiento, para que de esa manera encuentre otros recursos que sean aprovechados y que me den precios sombra, de manera tal que pueda tener elementos sobre los cuales decidir que me lleven a incrementar el valor del funcional primal, ¿sí? O sea, a incrementar los ingresos o a mejorar las inversiones. ¿Sí? Por eso ya no desesperen porque vamos a ir viendo casos en los que vamos a identificar eso y vamos a decir, ajá, pero esta restricción se la podría desdoblar, se la podría mejorar y de esa manera conseguir mayores posibilidades
de, este, de optimización. ¿Sí? ¿A alguien le ha quedado alguna duda con respecto a este problema? ¿O a los conceptos de dual? ¿No? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar por qué en porque con mi grupo habíamos planteado las restricciones igual? ¿Podría volver a explicar por qué las demandas máximas serían pisos y no techos? Porque en general cuando vos te dicen, mira, la demanda, vos sos el que produce, vos sos el que comercializa, ponele. Y cuando te dicen, la demanda de este producto es 50, entonces vos deberías asegurar con tu producción o con tu stock tener 50 o más unidades. Es Bien. muy frecuente que en los problemas digamos, de todo lo que es programación lineal haya así como unas cuestiones de interpretación que quedan que para algunos es una cosa y para otros es otra. No hay problema porque son cuestiones de interpretación y hay que digamos, sostener la interpretación. Pero como Bien. norma general, cuando te dicen la demanda es de 30, vos con la producción tenés que asegurar cubrir la demanda o superar esta demanda, Bien, profe, gracias. como cosa genérica. Igual que cuando te dicen, vos tenés una oferta, digamos, tu capacidad de producción es 100. Entonces, tenés que decir que lo que producís nunca va a superar esas 100 unidades. Bien. Bien, profe, Voy a gracias. tener, listo. Siempre restricciones de oferta, que son de menor o igual, y restricciones de demanda, que van a ser de mayor o igual. ¿Listo? Sí, profe. Bien. ¿Nadie más tiene preguntas para hacer? Bueno, hay que decirle feliz cumpleaños al papá de José. Ah, sí, es cierto. Ya ven, profe, ya ven. Vaya, vaya, vaya. Saludos al padre. Bueno, Bueno, entonces, ¿seguro no hay más preguntas? Niños, liquidamos dual, decimos que todos entendimos dual. Por acá no hay preguntas. Bueno, empezamos entonces con con programación lineal entera. ¿Sí? Vamos a ver qué es esta programación lineal entera. Nosotros vinimos hablando de, digamos al principio de programación lineal, de que había variables que pueden alojar diferentes valores que habíamos dicho que podían estar asociados a la, digamos, a los conjuntos numéricos. Y dentro de esos conjuntos numéricos nosotros habíamos visto que estaban los continuos, los valores continuos, que los teníamos por defecto, los valores irrestrictos que vimos puntualmente con el caso de los modelos duales. Y ahora vamos a ver que también hay situaciones en las que es necesario modelar usando variables enteras. Esas enteras que pueden pertenecer al conjunto de los naturales o que pueden ser solamente ceros y unos. ¿Sí? La programación lineal entera se trata de un modelo justamente de programación lineal con las mismas características, pero va a haber alguna o todas las variables que van a tener sus valores restringidos a valores enteros. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que como ven en este gráfico, ya no vamos a hablar de una región de soluciones factibles,
sino que vamos a hablar de una cantidad finita de puntos que son soluciones, o sea, una cantidad finita de soluciones. Esa cantidad finita de soluciones factibles, ese conjunto que está restringido a la intersección de valores enteros, bueno, cuando hablamos acá de dos variables nada más, vamos a hablar de la intersección de los valores enteros. Entonces ya no vamos a tener, como les decía, la región, sino que vamos a tener una especie de colador. El colador a donde solamente las intersecciones de los alambritos son soluciones posibles. ¿Cuáles son las, si tuviese que, digamos que clasificar, puedo hablar de programación lineal entera, que tiene entera pura y mixta. Y dentro de lo que es entera pura, ya les decía, lo que son valores enteros o valores binarios. Es muy frecuente el uso de la programación mixta, ¿no? Porque hay muchas veces, como ven acá, esta cosa de considerar solamente los puntos, las finitas soluciones factibles, en dos variables ustedes vean cómo se va restringiendo. Ahora, si tuviese 10 variables enteras, entonces, digamos, conseguir soluciones para 10 variables enteras, que todos sean valores enteros, entonces fíjense que va a tener una dificultad para encontrar esa solución. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Directamente decir, voy a conservar variables continuas y voy a hacer enteras alguna o algunas de acuerdo a una prioridad, a un nivel de importancia. O sea que yo podría de una declarar a todas las variables que necesito como enteras, pero eso me va a llevar a que tenga un tiempo de ejecución el proceso muy elevado, el uso de muchos recursos, porque justamente los algoritmos que buscan las soluciones enteras están basados en combinatorias y en grafos. ¿Cuáles son las aplicaciones más conocidas? Por ejemplo, dentro de lo que es programación lineal entera, ¿sí? Entera pura, nosotros vamos a ver así como casos, digamos como casos, no sé si decir como emblemáticos, los modelos de transporte, los modelos de corte y los modelos de transbordo. Los de transporte son típicos de aplicaciones en logística, de transporte y transbordo. Los dos modelos se ven mucho en lo que es logística, o sea, desplazamientos de bienes, de productos, desde un punto oferente hasta un punto demandante, en el caso de transporte, y en el caso de transbordo, la particularidad es que tienen puntos intermedios. Esos puntos intermedios son, por ejemplo, centros de distribución. Por ejemplo, hablaría de una fábrica. Esa fábrica tiene distribuidoras y las distribuidoras finalmente les mandan a los minoristas. Digamos, ¿cuántos casos hay de esos? Montones. Porque, a ver, ¿qué ocurre? Esta fábrica, por ejemplo, que es una fábrica de gaseosas, ustedes saben que, por ejemplo, la Pepsi produce mirinda manzana solamente para el norte. ¿Sabían eso? ¿Sabían que no existe mirinda manzana más allá de Santiago? Y ahí nos quedamos No, con... recién me Es enteré. Yo vivía en No hay- Buenos Aires cuando era chica y no existía, digamos, eso. Bueno, Solamente sigue era la mirinda naranja y chao. exacto, y uno se pone contento cuando le dicen mirinda y dicen, pero es mirinda naranja, o sea, nos decepcionan totalmente los del norte.
La cosa es que, por ejemplo, en el caso de la red de embotelladoras de la Pepsi, hay algunas embotelladoras que hacen latitas, que están puntualmente en Buenos Aires, otras embotelladoras que hacen, bueno, en el caso de Mirinda, y así hay algunos productos que son exclusivos de algunas plantas embotelladoras. ¿Esto por qué? Porque, ¿se acuerdan de los costos de setup? Sí, ¿Alguien se profe. acuerda de ese término? Costo Sí, de los setup. costos de poner las máquinas en punto para producir. Exacto. Bueno, a veces esos costos de setup son elevados o directamente tengo lotes mínimos de producción. Entonces dice, para que sea rentable, tengo que producir por lo menos cierta cantidad. Y eso es lo que ocurre con estas embotelladoras de la Pepsi. De modo tal que, por ejemplo, voy a tener una fábrica de una embotelladora que mande sus productos a los distribuidores y los distribuidores recién hagan la entrega a los, digamos, a los minoristas o a los consumidores. Por ejemplo, en el caso de las latitas, las latas se hacen en Buenos Aires, se mandan a una distribuidora, ¿sí? A diferentes distribuidoras, en el caso capaz de Buenos Aires, directamente a algún minorista o algún mayorista de Buenos Aires, una distribuidora, supongamos del norte, una distribuidora del sur, y desde las distribuidoras se mandan los productos. Esto es algo muy, pero muy frecuente en lo que es logística. Lo mismo ocurre con el caso de transporte. Los modelos de transporte ya no estamos hablando de puntos intermedios, sino que va directamente desde las fábricas a los consumidores. Ahora, ocurre que esas distribuciones, no solamente podemos hablar de fábricas, sino que capaz estamos hablando de distribución de energía eléctrica, de distribución de, digamos, de otros productos que se consumen y que muchas veces es más conveniente, o sea, como tengo toda la capacidad de producción de la fábrica, hay que ver a cuáles consumidores mando o a cuáles mayoristas, o sea, cuáles clientes envío qué cosas. Porque no siempre voy a tener, digamos, siempre hay una manera óptima de conseguir esos planes de distribución. El otro mundo de los modelos de corte, y ese es un mundo enorme también, tienen que ver con problemas de fraccionamiento. Esos problemas de fraccionamiento son típicos de la industria textil, de la industria de autopartes, o sea, hay muchos casos en los que uno lo que necesita es cortar una materia prima de la mejor manera posible, porque si no la corta de esa manera, le van a quedar restos que no le sirven para nada. Un caso que es muy, pero muy conocido, ¿alguien ha ido o ha pasado alguna vez por Easy, por ejemplo, en la parte que venden placas de melamina y cosas por el estilo? ¿Nadie vio eso? No, ¿Alguien ha ido alguna vez a comprar barrales de cortinas? Sí, eso sí. Sí. Bien. Cuando llegan, les preguntan, ¿de qué medida querés? Entonces uno le dice, no sé, de 80 centímetros. Y no van a sacar un caño de 6 metros, sino que primero van a un lugar que tienen los restos y ven si alguno de esos cumple con las especificaciones que le da el cliente, y si cumple, entonces se lo dan, o a lo sumo le tendrán que recortar un poquito y ya está. La cosa es que si cada vez que viene un cliente
yo tomo una materia prima de 6 metros y corto 50, 80, 2, lo que sea, voy a tener muchísimo desperdicio. Lo mismo ocurre con el caso de los autopartes. Cuando hablo de autopartes, planos, estoy hablando de puertas, capó, baúles y cosas por el estilo. La aplicación de esos moldes sobre la chapa tiene maneras más o menos eficientes de, digamos, pensando en cuánto se desperdicia. Lo mismo pasa con las placas para hacer circuitos integrados, eh, para la ropa, ¿sí? Porque cuando voy a hacer, por ejemplo, la aplicación de los moldes para hacer ropa, la puedo aplicar de muchas maneras y por eso hay ropa que es que con la misma tela, no sé si les ha pasado alguna vez ver camisas que tienen exactamente la misma tela y en un caso son camisas baratas y en el otro caso son camisas caras. Y la diferencia, aunque no crean, viene dado por la manera en que fue cortada. Y si se trata de una camisa cuadros, la camisa barata, uno a 2 cuadras se nota a dónde está el bolsillo, y la camisa cara, ni al lado me doy cuenta a dónde está el bolsillo de tan bien cortada que está. Lo mismo pasa con la ropa rayada, ¿no? Que la buena ropa rayada, la cara ropa rayada, en la costura tiene un ensamble perfecto de las rayas, en cambio las baratas no. ¿Y eso por qué? Porque para evitar tener descartes, desperdicios, entonces acomodan el molde como sea y van quedando, se aprovecha mucho, pero a la hora de coser, bueno, quedan esos desfasajes. Nosotros vamos a ver ahora un modelo de corte que tiene que ver con el fraccionamiento de bobinas de papel en rollitos. Las registradoras fiscales, por ejemplo, tienen diferentes tamaños, las piqueteadoras, ¿sí? Las cajas registradoras, ¿sí? Han visto que en algunos súper tienen, son unas cosas anchas, van a otro negocio y deben tener 3 centímetros, 3, 4 centímetros de ancho, y cada registradora tiene su tamaño de papel. ¿Han visto eso? ¿Han notado? No, nunca me di cuenta de eso. No, Bueno. profe. Tampoco el tema de la camiseta raya tampoco, o sea, ese detalle Bueno. tampoco lo sabía. Miren, para una clase como hoy, yo caería vestida con algo rayado o a cuadros para que se noten si las rayas o cuadros están bien ensambladas o no. Y alguna vez capaz que les ha pasado, otra de las evidencias de ropa barata, pantalones que no se quedan con las rayas derechitas. ¿Alguien se clavó alguna vez con un pantalón de esos que termina con la raya toda girada abajo? Bueno, eso es porque está mal aplicado el molde, porque el molde tiene que ser aplicado justo en el sentido de lo que se llama el hilo de la tela. Entonces, cuando no está aplicado de esa manera, sino un poquito torcido, justamente para que entren todas las piezas, ocurre que terminamos con esos pantalones truchitos, que nos los venden como buenos, pero que en realidad deberían ser de segunda. A veces la marca no lo es todo. Mi mamá es modista y le traen mucha gente para achicar los pantalones y Ajá. siempre ella mide bien porque las rayas vienen mal. O viene una pierna más grande que la otra y son Sí. pantalones de marca. A veces que la Sí. gente, no sé, a veces lo compra a 2.000, 3.000 pesos y les viene mal. Así Y los terminan es. prácticamente, lo mismo pasa con los uniformes egresados. Mamá trabajó en esos talleres de costura. Le hacen hacer con retazos, digamos, que uno dice, es el mejor taller, pero por eso salen mal las cosas. Los Exacto. chicos también le traen las camperas y todo, y está todo mal hecho.
Claro, porque está claro. mal cortado todo eso, digamos. Porque ahorran Exactamente. ellos, obviamente, digamos. ¿no? Exacto. Claro, porque si no deberían poner, digamos, incrementar el precio del producto, justamente por efecto de los descartes esos de los desperdicios. ¿Cuáles son? Nosotros, yo les he dicho, no vamos a ver tanto algoritmo, esto es a título, digamos, informativo, porque nunca les voy a poner a hacer todo el algoritmo para nada, porque ustedes en alguna materia tipo sintaxis o datos, ¿ven cuál es el orden de los algoritmos? ¿Todavía ven eso o no? ¿Analizamos por adentro los algoritmos? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el tiempo de ejecución? ¿No ven ya en ninguna materia? O sea, el orden de la secuencia que tienen en la programación, o por ejemplo una función, cuál se ejecuta primero, El cuál se tiempo de ejecuta después. ejecución del No, algoritmo no. en un... PAB, como el profe Vicente, enseñan eso, esa parte. A depurar el Bien. código, digamos. Pasa que no tiene que ver con el orden de ejecución, sino el orden, de qué orden son. O sea, cuál es a ver, ¿cómo explicarles? El uso de recursos para ¿La instruirlos por un complejidad algoritmo. ciclomática? La complejidad. Complejidad Lo vemos en ciclomática sí lo diseño. vemos en diseño con el profesor diseño. Vicente y también se lo ve en programación de aplicaciones visuales. Mira vos. Bueno. Entonces, los algoritmos de programación lineal entera son de orden, son los que le llaman NP completos. ¿Y por qué es esto? Porque como se trata justamente, como les mostraba, del colador ese, entonces el algoritmo lo que hace es comprobar que cada una de las variables asuma valores enteros, siempre partiendo de un problema lineal continuo, que acá le llaman relajados, ¿no? Entonces, partiendo de un problema lineal continuo, se lo va restringiendo. O sea, estos algoritmos arrancan con una región de soluciones básicas factibles continuas y se los va restringiendo, se les va poniendo condiciones para hasta conseguir que todas las variables que intervienen sean enteras. Imagínense que, por ejemplo, en el caso acá de 6 variables, tendríamos por lo menos 720 combinaciones. Eso implica una cantidad de comparaciones, que bueno, va a variar, depende desde a dónde arranque, porque los algoritmos no son, son todos por aproximación. ¿Cuál es o sea, no existe una manera eficiente de hacerlos? Es más, depende de por cuál variable empiezo a restringir la cantidad de iteraciones que vaya a hacer. O sea, así de, a ver, de arbitrarios son. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo rescatable de esto? Que no hay análisis de sensibilidad. O sea, todo eso con lo que he venido jorobando, acá no existe. Y obviamente, porque el análisis de sensibilidad corresponde a una continuidad. Y acá no hay continuidad. Acá las variables o son 2, o sea, valen 2, vale 3, punto. En el medio no hay nada. El algoritmo más conocido es el de ramificación y acotamiento. También lo pueden encontrar como ramificación y poda, como branch and bound, como branch and cut, como, o sea, hay montones, porque encima hay muchas versiones de algoritmos. Por ejemplo, en el caso de programación lineal entera, tienen el de planos de corte, el de planos de corte de Gomori, o sea, hay pero infinidad de algoritmos. Más, capaz que a alguno de ustedes se les ocurre hacer uno y va a llevar el nombre de ustedes, pero porque tienen diferentes eficiencias, por decirlo de alguna manera.
La otra realidad es que esto cuando hace, no sé, 15 años, cuando los recursos computacionales no eran tantos, no estaban tan disponibles, entonces estos algoritmos eran realmente importantes. Ahora, como ese no es un factor crítico, ni el espacio de almacenamiento, ni la velocidad de procesamiento son tan importantes, entonces es como que ya no han seguido surgiendo algoritmos porque no importa, porque total la velocidad de los procesadores son muy veloces, la memoria ya no es un punto crítico, entonces fueron cayendo, digamos, como en desuso. Ahora, sí es importante entender este concepto de que estamos hablando no de una región, sino de un conjunto finito de puntos. ¿Cuál es la otra cosa importante? Que cuando estos algoritmos arrancan, dicen arrancamos desde un problema continuo. El problema continuo es, en este caso, ¿sí? Entonces, para ir de este problema que tiene como universo los enteros y que tenemos estas regiones acotadas, estas regiones punteadas, por decirlo de alguna manera, empiezan con la solución relajada. Eso quiere decir que si la solución, dice, la solución relajada está formada por valores enteros, entonces directamente se quedan con esa solución y ya no hay, digamos, y ahí para el algoritmo. Si no fuese de esa manera, entonces lo que hace, es empezar a iterar. Insisto, ni siquiera usen la memoria para esto, solamente usen la comprensión. Por ejemplo, en el caso de un algoritmo como este, de un problema como este, con un funcional y dos restricciones con dos variables, entonces lo primero que se hace es la solución relajada, que se llama. Y esa solución relajada es la definición de esta región de soluciones básicas factibles con un punto de solución, que en este caso dice que es 20.8 con x1 igual a 2.8 y x2 igual a 1.6. O sea, como la condición es que sean enteros, entonces esa solución no es admitida para estas condiciones. Por lo tanto, lo que hace es comenzar a partir de esa solución o de ese punto de un modelo, de un problema cero, decir, como x1 vale 2.8, ¿cuáles son las alternativas? Que x1 valga más que 3, que sea menor que 3, o que esté, digamos que esté entre 2 y 3. Esa es la condición. Me queda menos que un minuto, así que miren eso y ya volvemos. Ahí cierro y vuelvo a abrir. Seguimos entonces. Entonces, lo que hace el algoritmo es, como longear la región de soluciones básicas factibles y comenzar a acotarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner una restricción que diga que el x1 puede valer menos que 2, o sea, el valor actual hemos dicho que es 2.8. Entonces, va a probar qué pasa por la rama
de que valga menos, ¿sí? Menos que 2, ¿y qué pasa por la rama? O sea, va generando como subproblemas. Es como que a él, al problema original, le agrega restricciones del tipo x1 menor o igual que 2, x1 mayor o igual que 3. Este es un problema y va analizando todo lo que pasa por esa rama. Si, por ejemplo, tomamos el caso de que x1 sea mayor o igual que 3, entonces lo que va a surgir es como solución que x1 valga 3 y que x2 valga 4/3 con un valor de funcional de 20. A ese problema le agrega restricción. Cuando le agrega la restricción x2, porque ya ha conseguido que x1 sea entero, entonces va a probar cuáles son los valores posibles para x2. Entonces, cuando x2 es menor o igual que 1, entonces dice que consigue los valores x1 3.25, x2 igual a 1, el valor del funcional igual a 19. Cuando pasa eso, cuando ocurre eso, se da cuenta de que por acá no va a encontrar un mejor valor que el que había conseguido. Por lo tanto, a esa rama la poda. Por eso le llaman ramificación y poda o ramificación y acotamiento. Mientras que al subproblema formado por lo que venía siendo más la restricción x2 mayor o igual que 2, se da con que es infactible porque cae afuera de las soluciones factibles. O sea, ya no está respetando alguna de las restricciones que forman el problema original. El otro subproblema era x1 menor o igual que 2. Con ese subproblema consigue que x1 valga 2, x2 valga 2, el valor del funcional 20, y se queda cuando ya consigue que todas las variables que forman parte del problema tengan valores enteros, entonces esa es la condición de corte. O sea que tiene 3 condiciones de corte el branch and bound, que son que llegue a una infactibilidad, que llegue a un valor de funcional menor que el anterior, menor que la rama anterior, y ahí corta, o que llegue a que las variables sean enteras. En síntesis, lo que hace es, a partir de esta región de solución, dice cuáles son las alternativas que tiene. Que la solución esté entre esto y eso. ¿Sí? Y luego que la solución esté entre eso y eso. O sea, dice, esto es solución, o sea, lo que hace es convertir la región en una grilla, ¿no? En el colador del que les estaba hablando, para entender cuál es la solución entera que satisface simultáneamente a todos los a todas las condiciones que le ha puesto el problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe. Yo una pregunta que tengo que hacerle. Sí. Sí, usted, ¿cómo que hemos dicho, cómo que dijo usted sobre el tema de la solución relajada? Porque yo en el libro había leído algo como ligeramente distinto, quizá un poco más simplificado, porque decía que el programa lineal que resulta de omitir los requerimientos de enteros se llama relajación PL del programa lineal entero. Exacto. Eso quiere decir que cuando vos le quitas la condición de que las variables pertenezcan al mundo de los enteros, lo que estás haciendo es relajando el problema. Esa es la traducción de lo que te puse ahí. Dice, cuando vos no decís, a ver, acá, cuando vos decís, no me importa que sean enteros,
¿sí? Cuando no le pones esta condición, lo que estás haciendo es esto, es conseguir este problema relajado. Claro. A eso se Necesitamos una refiere. restricción, digamos, básicamente. Una o varias restricciones. Una o varias, porque cuando la capacidad de procesamiento no era tan, digamos, cuando no había capacidad de procesamiento, y les estoy hablando de que hace 10 años correr un problema que tenía, por ejemplo, 10 variables, podía llevar 3, 4, 5 horas y la máquina se quedaba procesando. Entonces, ¿qué se hacía? Se partía del problema relajado, o sea, todas las variables son continuas. Una vez que yo veía los resultados de las variables continuas, comenzaba a declararlas de a una enteras. Entonces decía, bueno, voy a hacer una corrida con la variable x1 entera. Listo, me daba un resultado. Luego probaba con la x2, o sea, este algoritmo que yo les estaba mostrando, lo hacía como a mano, ¿sí? Y de esa manera llegaba a una solución, a ver, a una solución satisfactoria, porque capaz que me decía, no todas las variables enteras, y capaz que no me interesaba que todas sean enteras, por las características del problema. Porque acuérdense, la otra cosa es que cuando yo voy a usar variables enteras solamente cuando esa fracción tenga una gran incidencia sobre el valor del funcional. Por ejemplo, en este caso, yo tengo 2.8. Si esa fracción, si la parte decimal implica casas, ¿sí? 2.8 casas, entonces seguramente me va a importar buscar un valor entero. Ahora, si el 2.8 son barriles de aceite, y bueno, es un poquito más de plata, pero nadie se muere en esta ecuación, ¿sí? En esta ecuación financiera hablo, ¿no? Entonces, por eso les digo que estos modelos se usan solamente para algunos casos. Y los casos que yo les estaba dando, los de corte, transbordo y transporte, son casos muy típicos. Y como son casos típicos, entonces en general son algoritmos que son exclusivamente, por ejemplo, para transporte. O sea, son tan específicos que se han generado, que uno los puede resolver como programación lineal, pero hay otros métodos que son específicos. La otra parte, digamos, la otra parte de la programación lineal entera es la binaria. Y estos modelos son muy usados en lo que son tomas de decisiones, en las que se debe elegir una alternativa sobre otra, en las que, por ejemplo, implica asignación de máquinas a tareas, como se muestra en este grafiquito. Por ejemplo, asignación de personas, de profesionales a proyectos, tomas de decisiones. O sea, cada vez que yo tenga una toma que decidir algo, ¿no? Y tenga que modelar esto, por ejemplo, cuando me dicen, para producir hace falta que la cantidad producida cubra el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan que era el punto de equilibrio, verdad? ¿Alguien que me diga? Sí, el punto en el cual se cumplen las condiciones. ¿Qué condición? De que lo producido sea igual a lo vendido. No, o sea, está, Claro, ese a sentido de ver, la economía, No es digamos. que de los costos sea Que igual el que los costo de ingresos. no era que el costo de mantener sea igual al costo de pedir relacionado con inventario. no. No exactamente. Cuando hablo del punto de equilibrio, ¿sí? Del punto de equilibrio, estoy diciendo cuál es la cantidad
producida, vendida, lo que sea que cubre los costos fijos. ¿Sí? O sea, los ingresos necesarios para cubrir los costos fijos, los costos. A partir de esa cantidad producida, vendida, etcétera, ya comienzo a generar utilidades. Entonces, es muy frecuente que diga, mira, para que te convenga, por ejemplo, hacer latitas de mirinda, tenés que tener una orden de producción de por lo menos 1000 latitas. Por menos que 1000 latitas no te conviene poner a funcionar la máquina. ¿Sí? Seguí envasando latas de Pepsi, de Seven, de lo que sea, pero no de mirinda. Y de hecho, que en los planes de producción se trabaja de esa manera. Entonces, hay lotes mínimos de producción, y esos lotes mínimos de producción dice, cuando la cantidad de pedidos alcanza a ese lote mínimo, ahí recién se dispara la orden. ¿Sí? Entonces, ese tipo de modelado también se usa en este caso de, digamos, se usa para ese modelado las variables binarias. Y en cuanto a la programación lineal mixta, que en general ahí he puesto PEM, pero en general va una L, programación lineal entera mixta le llaman, ¿no? Pero bueno, no importa. Son problemas, son modelos en los cuales se mezclan variables. Son, ahí dice como híbridos, en los que hay variables enteras, variables continuas, puede haber binarias también, y responden expresamente a las condiciones digamos, del contexto que necesito modelar. Son muy frecuentes los problemas de ubicación, por ejemplo, de antenas, de ubicación de hospitales. Por ejemplo, si necesito, si está el proyecto de hacer un hospital, una escuela, en algún lugar alejado, en algún lugar rural, entonces con estos modelos se puede elegir cuál es el lugar a donde conviene construirlo. Por ejemplo, hay, no sé, 5 pueblos alrededor, entonces yo puedo modelar en cuál de los pueblos me conviene construir para que dé servicios o minimice las distancias hacia los 5 pueblos, ¿sí? O de mayor cantidad, o sea, los objetivos pueden ser minimizar la distancia desde los pueblos al lugar donde se construye el hospital, o dar la mayor cantidad de servicios, o bueno, hay diferentes criterios que se pueden aplicar. Problemas de transporte. Estos problemas de transporte, yo la verdad que les he resumido ahí y no sé, hablando de cuál es la manera de enseñar, la verdad que no sé si es la mejor manera de enseñarlo. Por lo pronto, capaz que les sirve, porque dice que las variables van a representar la cantidad de productos enviados desde una ruta I hasta un destino J, o sea, desde un punto I hasta un punto J, esas son las rutas posibles. Esto se representa por grafos, como habíamos visto en el ejemplo anterior. O sea, una alternativa es representarlo por grafos. Nosotros vamos a usar tablas también, matrices. ¿Qué es lo importante de los modelos de transporte? Los modelos de transporte siempre van a darme valores enteros, a modo anecdótico casi. Los métodos para resolver transporte tienen métodos específicos, técnicas específicas, que son, por ejemplo, esquina noroeste, costos mínimos. Hay varios algoritmos para hacer la asignación de rutas. De todos modos, también se lo puede resolver como programación lineal. Y como nosotros estamos trabajando con aplicaciones, entonces directamente vamos a pensarlo como programación lineal. Eso quiere decir que habrá
restricciones de oferta y restricciones de demanda. O sea, restricciones de, por ejemplo, de cuánto es lo que pueden enviar las fábricas o los centros de producción y cuánto es lo que necesitan o requieren los centros de consumo o los demandantes. Los coeficientes tecnológicos en los modelos de transporte son, ahí les puse tasa de rendimiento por producto, o sea, siempre es una unidad. Porque en las restricciones vamos a tener cuánto es lo que, como las variables representan la cantidad de productos que se envían, entonces las restricciones van a decir que toda la cantidad de productos que se envíe por las diferentes rutas tienen que ser mayores o iguales que una demanda que está establecida. El funcional va a ser la optimización del plan de embarque. Por defecto, son problemas de minimización de los costos de envío, pero también podría ser, por ejemplo, la maximización de las cantidades enviadas, ¿sí? O sea, yo podría, no necesariamente voy a usar siempre un funcional de minimización, sino que podría usar estos modelos para varias otras cosas que ya vamos a ver. Los coeficientes económicos, y eso sí es importante, son los costos unitarios de transporte. De hecho, que en general en los problemas lo que nos muestran, lo que nos dan como dato, es lo que se llama la matriz de costos, a donde se muestra cuáles son los centros, los oferentes, los demandantes y los costos asociados a cada una de las rutas. Pero siempre hablo de costos unitarios, o sea, pesos por unidad transportada. Las variables slack van a determinar, van a representar las cantidades enviadas, ¿sí?, o almacenadas en origen con respecto a la demanda. Esto es, ya vamos a ver ejemplos, no desesperen. Esas cantidades, si son superiores a las demandadas, entonces pues, esa slack va a estar representando cuánto he mandado por arriba de lo que me pedían. Esas cantidades o son cosas que mando de más, o pueden representar también cosas que quedan guardadas en el depósito, porque como lo que tengo es más que lo que me piden, entonces o mando de más y mi cliente lo acepta, o tengo que dejarlo en mi depósito. Eso es en el caso de las restricciones de oferta. Ahora, en el caso de las restricciones de demanda, cuánto es lo que estoy pidiendo, la slack va a estar representando esas cantidades que se reciben en exceso o que están provistas por un tercero. Porque podría ser que como lo que la fábrica tiene para enviar no alcanza para todo lo que este cliente necesita consumir, entonces hay un tercero que manda esas cantidades. Y eso es lo que va a representar la slack. Ahora, por defecto, los problemas de transporte son problemas que les llaman equilibrados. Esto es, que la oferta y la demanda son iguales. De hecho, que cuando uno corre estos modelos con algoritmos específicos, como les decía, el de la esquina noroeste o el de costos mínimos, entonces se da la particularidad que uno tiene que equilibrar el modelo, o sea, que hacer que oferta y demanda sean iguales para recién entrar al correr. Como lo vamos a trabajar con programación lineal, eso no es un requisito. Y el costo reducido va a ser, por supuesto, cuánto es lo que debería variar el costo de la ruta esa para que sea conveniente usarla. O sea, cuánto más barato debería ser mandar por esa ruta para que me convenga transportar por ahí. Los de transbordo, les pregunto, ¿qué les parece si vamos alternando? A ver, tengo dos posibilidades.
O hago un repaso de todo, o vamos trabajando en ejemplos. Ejemplos, profe, definitivamente. Bien, listo. Sí, profe, sin duda, porque si no es Porque bastante tenemos- pesado. Sí, porque aparte, por eso se los he mandado antes, como para que tengan, a ver, si alguien no ha visto, ahí están los problemas de transbordo, los problemas de corte con las interpretaciones, de asignación también, ¿sí? Y los de los mixtos, ¿está? Entonces vamos a hacer, vamos a buscar ejemplos, ¿sí? Espérenme un minutito, que ya encuentro el... Espérenme. Vamos a empezar entonces haciendo un problema de transporte. Acá vamos a empezar con, a trabajar con muchas variables, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer problemita que dice que se trata de dos fábricas que ofrecen 160.000 y 120.000 unidades para enviar a los mayoristas de M y N que requieren 80.000, 70.000 y 90.000 unidades respectivamente. Esta es la matriz de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener, por un lado, ¿qué es esto? Que como elemento del modelo de programación lineal. ¿Qué es 160.000 y 120.000? ¿Verdad? ¿Cómo? Ofertas serían... A lo que venden ellos. Coeficiente tecnológico. No. ¿Qué son? Como elementos del modelo de programación lineal. Lados derechos, profe. Una restricción. Lado Sí, derecho. Lados lado derechos. Lados derechos. Seguimos y dice, requieren 80.000, 70.000 y 90.000. ¿Qué es eso? También lado derecho en la Lados restricción. derechos, ¿sí? Entonces tenemos restricciones de oferta y restricciones de demanda. Luego, esta matriz dice, se muestran los costos unitarios de envío. ¿Cómo se lee? Si mando desde la fábrica F al mayorista D, cuesta 3 pesos cada uno de los envíos. O sea, enviar un producto desde F hasta D cuesta 3. Desde F hasta M cuesta 4 y desde F hasta N cuesta 6. Luego, de los 80.000 que pide el mayorista D, si le mandan desde F cuesta 3, si le mandan desde B le cuestan 5. Por lo tanto, ¿qué son estos costos? ¿Qué son? Elementos del modelo. ¿Qué cosa? Tecnológico. Coeficiente Tecnológico. ¿Que los que van en la restricción? Sí. En económico. No, A ver, ¿a dónde los pondría? ¿Qué es lo que se quiere minimizar? El costo de envío. Bien. ¿Y de dónde saco el costo de envío? de cada costo unitario de cada envío. Ajá. Entonces, ¿qué son estos Económico. costos? Coeficiente económico. Económico.
Por lo tanto, yo voy a tener unas variables que se van a llamar X sub, por ejemplo, F de, que van a ser la cantidad de productos que se mandan desde la fábrica F al mayorista D. Voy a tener, por ejemplo, variable X sub B N, por ejemplo, que es lo que se manda desde la fábrica B al mayorista N. ¿Sí? Restricciones de oferta. Dice que las restricciones van a ser lo que se ofrece es 160.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tiene que ser lo que se manda con respecto a 160.000? ¿Menor o igual o mayor o igual? Mayor. Puede, o sea, lo que mando puede ser más que lo que produce. No. No. Tiene que ser menor o igual. ¿Y qué es lo que mando? O sea, ¿cómo armo estos 160.000? Sumando. Lo que Mando mando, todos los que hace de F. Sería F a D, más lo que mando de F, M. ¿sí? A M, más lo que mando, tiene que ser menor o igual. Entonces voy a tener, ¿cuántas restricciones en total? Dos. 2 de oferta Y 3 de demanda. y 3 de demanda, ¿sí? Y el funcional de minimización. ¿Cómo va a ser el funcional? ¿Cómo lo escribirían? Me van a quedar, puede ser que me van a quedar como 6 valores, o sea, por ejemplo, claro, va a de quedar, las 6X esa, ¿puede ser? claro, Ajá. ¿Y con qué coeficiente económico? Con los precios unitarios. Con los costos Claro, unitarios de claro, transporte. con los que aparecen ¿sí? ahí, claro. ¿Sí? Entonces va a ser 3 por XFD más 4 por XFM más 6 por XFN. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Bueno, Sí. escúchenme. Yo les voy a les voy a compartir este archivito que tiene, creo que son 5 problemas, si no me equivoco. Uno de cada tipo. ¿Sí? Como el día lunes no tenemos clases, ¿ven? Ahí aparece 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Entonces, ya les voy a compartir, cuestión que el día jueves hablemos de los problemas estos. ¿De acuerdo? Ya Bien. tienen la presentación y van a Lo tener de tarea planteamos de... planteados. Bien, perfecto. ¿Sí? Pues, como les digo, estos de transporte, ¿a dónde va a haber un poco de, no sé si dificultad, pero se pone así como un poquito complicado en los problemas de corte, porque las variables, como les he puesto ahí, representan otras cosas, y en el caso de binarias, cuando se trata de elegir, bueno, para las binarias yo siempre recomiendo, no en los problemas de asignación típicos, pero en los que son de exclusión de restricciones o de variables, usar tablas de verdad, y eso ya lo vamos a ver el día jueves. Mientras tanto, muy buen fin de semana, y bueno, cualquier cosa, si necesitan consulta o lo que sea, mensaje nomás. ¿Mm? Perfecto, profe. Muchas gracias. Descansen. Profe. Muchísimas Gracias, profe. gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Profe. Chao, profe. No, Saludos. profe.